a veces sentimos como no. que Dios no, ¿verdad? No está, nos abandona. Por ahí Jesucristo mismo en la cruz lo va a decir, no, Señor, ¿por qué me has abandonado? Tenemos la pérdida de un ser querido y bueno, esto hace que desafíe nuestra creencia en un Dios amoroso. Hartos de la injusticia y la violencia en las calles que ha causado tanta muerte, desapariciones forzadas y esto. De veces nos preguntamos, parece que Dios nos abandonó, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Nosotros bien y yo mejor porque hoy traemos un nuevo look. Hoy ando usando un sombrero cubano, ¿no es cierto? Un sombrero acá estilo Indiana Jones. Me lo compré por el sol que pega acá en esta latitud del territorio mexicano. Es primaveral y bueno, hoy me lo puse para este episodio especial. Y bueno, ¿por qué es especial? No es que sea mejor que los otros, sino que vamos a hablar de un tema que a veces no se toca porque pues nos da así como que pena de que qué pueden pensar de nosotros que somos creyentes o qué puede pensar Dios mismo de estas dudas, de estas incertidumbres de nuestra fe que pueden llegar. Es decir, vamos a hablar de las crisis de fe, que son experiencias más comunes de lo que se cree en nuestro camino espiritual de muchas personas y bueno, pueden manifestarse de diferente manera. Es lo que vamos a tratar hoy y como siempre me acompaña Obed Santos para tocar este tema. Obed, las crisis de fe que a veces dudamos o a veces sentimos como que Dios no nos escucha y otras cuestiones muy similares pero que a veces callamos, simplemente pensamos y nos lo tragamos. Pero hoy vamos a ver eso, Obed. ¿Qué opinas de este importante tema? Está muy bueno el tema, Adrián, crisis de fe, y es que pareciera que nosotros como cristianos no tenemos crisis de fe, pero en realidad es que sí, es muy común, Adrián, y bueno, a veces no está mal, ¿no? Que las tengamos. Esto nos hace conocer un poco más de la palabra de Dios, estudiar, preocuparnos por tener bien fundamentada nuestra fe. Y bueno, hoy vamos a platicar de este tema. Los invito para que, si todavía no lo hacen, nos sigan a través de la página de Facebook, nos sigan a través de YouTube, de TikTok, de Instagram, de todas las redes sociales. Por ahí van a encontrar el Linktree para que nos sigan en cualquiera de nuestras redes sociales. Y también si tienen alguna duda, si ustedes han pasado por algún momento de crisis de fe, que nos digan y nos comenten sus experiencias o si tienen alguna pregunta, vamos a tratar de responderles. Este tema está muy bueno, pero Adrián, esto me lleva a preguntar, ¿cuáles serían esas causas que nos hacen tener crisis de fe? Esa es excelente pregunta porque bueno, cuando todo va bien, pues obviamente nadie nos quejamos, todo va viento en popa, como se dice, en el barco, la vida no tiene mayores sobresaltos, pero ¿qué tal cuando nuestra vida sí está teniendo esos sobresaltos? Ahí como que, bueno, nosotros creemos en un Dios poderoso, por supuesto, omnipotente, omnipresente, todos sus atributos, amoroso, pero hay sequías espirituales que pasamos y es ahí donde decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué puede causar? Bueno, son factores diversos. Por ejemplo, puede haber una crisis intelectual, es decir, nuestra manera de pensar. Fuimos criados en un ambiente cristiano, o a lo mejor muchos conocimos a Dios ya grandes, pero tenemos convicciones muy claras de que nos han enseñado desde la iglesia. A veces decimos que son conceptos de catálogo, es decir, ya bien afinaditos y no hay mayor problema. Pero a veces sí, cuando nos asalta la duda, es decir, por ejemplo, el sufrimiento humano, ¿no? Que es lo clásico que siempre cuestionan. Bueno, ¿por qué tanto sufrimiento si se supone que Dios es amoroso y cuida de las personas? ¿Por qué hay tantas guerras, no? Guerras, desastres, ¿dónde estaba Dios? Siempre se preguntan cuando pasan las cuestiones. Pero también, aparte del sufrimiento humano, que es un clásico, también nos puede causar una crisis de fe la veracidad de las Escrituras, es decir, ¿será cierto, no, lo que dice la Biblia? O cierta parte sí la siento como cierta, pero otra me es inverosímil. Y eso es donde puedes ahí dudar. Y también, por ejemplo, cuando vas creciendo, ¿no? Si te criaron desde niño con la fe, pues sales como que de tu círculo inmediato, de tu burbuja, conoces mundo, es decir, entras a la universidad,
Es un ejemplo, empieza a conocer ya personas con diferentes pensamientos, creencias. Maestros con diferentes creencias filosóficas, intelectuales. Y bueno, ahí contrastas lo que siempre te enseñaron con otros pensamientos y pueden meterte en duda. Y también a veces, por último, la crisis intelectual puede venir porque tú comparas, hay diferentes denominaciones y todos dicen creer en Dios, pero de diferente óptica y como que te confundes. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál será la buena entonces? Y ahí, estas son factores muy clásicos en las crisis intelectuales. Puede haber más, pero al menos son los más clásicos de que por qué te cuestionas. Y bueno, ahí está una tarea de decir qué tan cierto es lo que siempre me han enseñado y lo que he leído a través de las Escrituras. Sí, es cierto. Yo he escuchado muchos comentarios de eso, ¿no? Que cuando ya entras a cierto grado de estudios, ¿no? Sí. No sé si en la preparatoria, en la universidad, empiezas a ver estas materias como de psicología, de filosofía, ¿no? Sí. Y empiezan como que a cuestionar tu fe, que si Dios existe o no. Y es ahí donde tú dices, pero si es cierto, eso no me lo han enseñado, no sé, ¿será que sí? No. ¿Cómo responder a este planteamiento que me dicen? Entonces, eso te hace dudar y dices si en realidad estás haciendo lo correcto o no. Y es ahí, por ejemplo, donde comienza, ¿no? Ese tipo de crisis. Puede ser a través de algunas materias en la universidad o con algunos maestros o compañeros que sabemos que piensan de manera diferente. Y ahí comparas, ¿no? Y a veces puede venir. Pero también se puede dar no nada más intelectualmente, sino que puede haber quizá alguna crisis de las emociones. Es decir, emocionalmente, bueno, ¿qué lo causa? A veces podemos sentir el abandono divino, ¿no? A pesar de que también tenemos testimonios de donde Dios ha estado con nosotros y lo sabemos, a veces sentimos como que Dios no, ¿verdad? No está, nos abandona. Por ahí Jesucristo mismo en la cruz lo va a decir, ¿no? Señor, ¿por qué me has abandonado? Padre, perdón, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese puede ser un factor, como que sientes que Dios debería actuar, pero no actúa. La decepción, por ejemplo, con líderes de la iglesia, puede llevar a sentirte defraudado, experiencias negativas, lógicamente. Y también una emoción que te causa es de que como que no te sientes a la altura de los estándares de Dios. Siempre como que hay un sentimiento de culpa o de indignidad y que dices, es que como que Dios me pone la vara muy alta, siempre me siento sucio y ya no sé si esto será cierto o no. Y puede haber ahí también algo emocional que te dé el bajoneo, como se dice, ¿no? Entonces, son comunes, pero bueno, puede haber otras cosas, ¿no? Que también son circunstanciales que te llegan a pasar y dices, ¿será cierto esto o no? Sí, claro, estos crisis emocionales es algo común que pasa a veces en nuestra vida. Hay otras personas, sentimientos, ¿no? Que nos hacen sentir de esa manera y hay que tener mucho cuidado con eso. También me gustaría agregar un poquito acerca de las crisis circunstanciales y me imagino que se van a identificar con estos puntos porque uno de ellos es cuando tenemos la pérdida de un ser querido y bueno, esto hace que desafíe nuestra creencia en un Dios amoroso. Por ejemplo, un padre, una madre, un hermano, ¿no? Que sabemos que son momentos muy difíciles y que te preguntas y es algo muy intenso, ¿no? Que vives muchas emociones y pensamientos y es ahí donde te cuestionas, ¿no? Y cuestionas a Dios, el hecho de por qué está pasando esto, por qué se llevó a tu familiar si probablemente estaba joven, si tenía todavía mucho por vivir y bueno, la verdad es que es un punto muy importante para reflexionar y es ahí donde debemos de tener bien fundamentada nuestra fe, sabiendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y es ahí donde podemos ver ese ejemplo claro en nuestra vida, ¿verdad? Sí, porque al momento no lo entendemos. Es como dijiste, ¿no? Anteriormente, bueno, ¿por qué se lo llevó, no? Tenía una vida por delante, ser alguien prometedor, o ¿por qué me quitaste tan pronto a mis padres? Pueden venir muchas cuestiones y eran personas que justas, creyentes, pero llegan a pasar. Y esto me recuerda mucho, por ejemplo, tanto de pérdidas como de seres humanos, como la injusticia y la violencia que se vive, por ejemplo. Nosotros en Latinoamérica estamos
hartos de la injusticia y la violencia en las calles que ha causado tanta muerte, desapariciones forzadas y esto. Y a veces nos preguntamos, parece que Dios nos abandonó, ¿no? Y miren, la Biblia, que nos están escuchando y sintonizando, viendo, la Biblia no guarda silencio respecto de estas cuestiones. La Biblia precisamente es un reflejo de la humanidad pecaminosa y las circunstancias que vivimos. Por ejemplo, en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc 1, él hace una protesta y se queja de la injusticia que se vive, ¿no? Y, por ejemplo, lo voy a leer textual. Él tiene el sentimiento de hartazgo, así como nosotros lo tenemos al ver que la violencia y la muerte no para. Y fíjense cómo él se queja delante de Dios. En Habacuc 1, versos 2, 4 y luego el 13, dice lo siguiente. Es el profeta hablando, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Luego continúa en el versículo 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es un reclamo genuino porque Dios está diciendo, parece que no escuchas, Señor, parece que no ves toda la violencia, la muerte a nuestro alrededor. Y luego, cuando invadían los pueblos del norte a Israel, las naciones del norte a Israel, pues aún se maravilla más Habacuc y dice: está bien que nosotros no lo merecemos, pero ellos son peor que nosotros. ¿Por qué lo permites, no? Y bueno, de ahí viene una contestación de Dios. Ya lean completo de tarea el libro de Habacuc, cómo Dios responde. Pero sí son crisis muy válidas y que nosotros como creyentes tenemos, ¿no? Pero a mí lo que me ayudó en estos cuestionamientos, porque especialmente, como dije anteriormente, en Latinoamérica vemos muchos países, en este caso vivimos en México y otros países de Latinoamérica, donde se sufre mucho de este flagelo de la violencia, desapariciones y muerte. Ya estamos hartos los ciudadanos, llegamos a cuestionarnos eso. A mí me ayudó no nada más para lo de las circunstancias sociales, sino para todo tipo de crisis de fe, el libro Desilusión con Dios, de Philip Yancey, es el autor, Desilusión con Dios, donde habla de estas cuestiones, y el libro gira en 3 preguntas centrales. ¿Cuáles son? La primera, ¿es Dios injusto? La segunda, ¿está callado o se esconde de nosotros? Y ahí Philip Yancey como autor responde bíblicamente estas preguntas, y te va a decir al final que Dios no está callado, que sí le interesamos y que sí nos responde. Sin embargo, bueno, las circunstancias a veces pueden ser adversas, y ahí está la prueba para el creyente que debe ser superado. Así es, imagínate, es lo que vemos, mucha violencia en todos los países, pasan muchas cosas. Dice, ¿dónde está Dios? No, hay guerras, hay hambre, y están pasando muchas cosas, y bueno, la verdad es que es ahí donde nos preguntamos mucho, ¿dónde está Dios? Y para cerrar ese punto de las crisis circunstanciales, otro punto importante son las enfermedades o tragedias personales que pasan en nuestra vida. Hay veces que llegan ese tipo de pruebas, enfermedades, y bueno, la verdad es que a mí pasó con un amigo de la iglesia ya hace algunos años. Era un amigo muy conocido que lamentablemente le dio cáncer, y fue un cáncer muy agresivo que en cuestión de meses él era gordito y bajó de peso muy rápido. Imagínate. Su padre gastó mucho dinero en tratar de darle los medicamentos y todo. Y luego uno como amigo iba y lo visitaba, y la verdad es que lo veía mal en todos los sentidos, y tú tienes que ir a darle ese consuelo, ¿no? Ese ánimo. ¿Y qué le dices, no? Y recuerdo mucho una vez que él me decía... Yo le decía, no, ¿sabes qué? Te vas a levantar, tranquilo, ánimo, confía en Dios. Y él me decía, es que ya no creo, dice. O sea, por más fe que él tenía, y él sabía que ya estaba mal, y sí, fue en el último mes más o menos. Y él sabía que, o sea, cómo en ese momento de enfermedad puedes tener tu fe y sabiendo, ¿no? Que Dios te va a levantar, pero
igual sabes que probablemente no, ¿no? Claro. Y eso es muy importante porque cuando uno no está en los zapatos de la persona que está sufriendo, trata de entender. O sea, sí se le hace uno difícil, como tú mencionaste, para uno que no está en esa situación también es muy difícil, pero no está donde está la persona, ¿no? Entonces, sí, relativamente es más fácil decir, aún en esas circunstancias confía en el Señor. Pero ¿qué tal si te está tocando a ti? Por ejemplo, el libro de Job es un gran ejemplo de esto, ¿no? Multiestudiado este libro en donde, bueno, a Job le llueven muchas cosas y él también se llega a cuestionar, ¿no? De Señor, bueno, ¿por qué, no? Y también Dios le tiene una contestación a Job, pero sin embargo, él dice, aunque me mates, va a decir en una parte de su crisis de fe de Job, aunque me mates, Señor, yo confío en ti, en el sentido de que ya estaba a punto de la muerte. Y esto no es un secreto, ¿ves? Mira, Jesucristo mismo, cuando vino a la tierra, nos dijo de que tengamos fe, que la fe vence al mundo, que Él ha vencido al mundo, porque en este mundo vamos a tener aflicción. Así es. O sea, es algo ya cantado, es algo ya que va a pasar, no es de que quizá a ti no te pase nada, no, es algo que va a pasar, pero Cristo nos ha estado preparando y también nos ha dado las herramientas para confiar, incluso en cuestiones adversas, porque ¿cómo compruebas que tienes fe si no has pasado pruebas? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿cómo vas a dar un testimonio de decir, incluso en las peores crisis de mi vida, sí vi la luz por esto y por esto y por esto? Incluso si llegamos a morir, decía el apóstol Pablo, para mí dice, es mejor estar con Cristo, o ya ni sé ni qué pensar, dice, porque si me quedo vivo en esta tierra por más tiempo, decía, va a ser para predicar el evangelio, que eso me encanta y es bueno. Pero si muero, pues es mucho mejor, dice, porque ya voy a estar en la gloria con Cristo. Entonces, es ese grado de fe, ¿no? Que se debe tener, pero aquí hay que desarrollarlo. Así es, imagínate, nadie quiere pasar por esos momentos difíciles en nuestra vida. Pero vamos a seguir juntos, quédense con nosotros, seguimos a través de Postmonautas. Bueno, estamos hablando sobre las crisis de fe, que bueno, no es de que porque seamos cristianos la vida va a ser en rosa y el venir a Cristo ya nunca te va a pasar nada, todo te va a ir muy bien. No, en parte las promesas del Señor sí es cierto, te da un bienestar lógicamente espiritual, económico, emocional, o sea, es un bienestar integral, por eso son bendiciones y son las promesas que cumple Dios. Pero también hay desiertos espirituales que debemos de pasar y es ahí donde a veces nos puede asaltar la duda de esas promesas tan maravillosas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y ya hemos hablado de que no estamos exentos, de que Cristo nos dijo que en este mundo vamos a tener aflicción, pero sí es necesario ejercitar esa fe, porque acuérdense que, bien, y por ahí la cuestión bíblica, el concepto bíblico de fe, te lo va a decir allá en el libro de Hebreos, es que la fe es la certeza de lo que se espera y también la convicción de lo que no se ve. Es decir, estás esperando algo, pero es una fe que Dios precisamente pone en ti a través del Espíritu Santo. Miren, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿cómo voy a saber si voy a resucitar así como el Señor dice, así como la Biblia dice, si todavía no me he muerto? Es decir, ¿cómo vas a saber si voy a revivir y voy a estar en gloria y hasta que muere y lo sepa, entonces voy a saber? Pero eso no es la fe. El cristiano tiene muy en claro que eso va a suceder. No se está cuestionando de que primero debo ver y entonces ya luego te aviso si después de la vida que hay, perdón, después de la muerte que hay. No, nosotros lo creemos por fe. Y acuérdense que también la Escritura dice que no de todos es la fe, porque la fe es un don de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando sí sabemos que tenemos esa fe bíblica que Dios ha puesto en nosotros, pero vienen estos amarreos de la vida y te tumban o te hacen dudar? Bueno, ¿qué hacemos para cimentar la fe? Miren, la profundidad en las Escrituras es algo que Dios dejó como un recurso, porque precisamente es cuando Dios te habla. No sé si les ha ocurrido que están leyendo la Biblia y tienen para todo la Escritura, es decir, te confronta, te anima, te consuela, te reprende fuertemente, pero también te da alivio y paz en el corazón, y tienes un Dios que promete y un Dios que en todas circunstancias te dice, hey, yo te amo y no te he abandonado. Entonces, el primer punto sería profundizar, aunque yo sé que dicen, sí, mira, ya lo he hecho, una y otra vez intento. Sí, Adrián, porque a veces pasa eso, ¿no? Que no leemos bien las Escrituras, exacto, ¿no? Que solamente es superficial, o a veces
no entendemos qué cosa es lo que nos está diciendo y pues obviamente no vamos a entender, ¿no? Lo que Dios nos quiere decir a nuestras vidas. Y Adrián, yo recuerdo mucho cuando era adolescente que tuve una crisis de fe en que mis papás, o sea, sí, creacionalmente crecieron, ¿no? Y es lo que te dicen, ¿no? Es que Dios resucitó por nosotros y bueno, Él murió en una cruz y sabemos que si nos portamos bien y hacemos todo, nos vamos a ir al cielo, ¿no? Entonces, a mí me entró mucho esa duda. Obviamente era adolescente, no estaba profundizado en las Escrituras. Es esta etapa, ¿no? Claro. En la que apenas vas madurando como cristiano y me entró esa duda, pero es que eso es lo que dicen mis papás. O sea, yo no sé si es cierto, yo no sé si lo que dicen los hermanos de la iglesia es verdad, no sé si lo que dice Dios es cierto, ¿no? Entonces, hubo esa etapa en la que entraron mis dudas y no sabía si en realidad había un cielo, infierno y esas cosas, claro. ¿no? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Profundizar en las Escrituras para en realidad saber qué cosa es verdad y qué no. Sí, porque lo que has dicho es cierto, no profundizar, a veces tenemos como a un Dios mágico. O a un Dios de la lámpara de Aladino, ¿no? Que va a salir un genio y ahí te concedo lo que yo pido, pero no conoces su carácter ni sus promesas aún en el conflicto. Mira, a mí me puede mucho un pasaje por ahí en el libro, me parece que viene en Éxodo, Deuteronomio, uno de esos dos libros, en donde Dios narra cómo saca al pueblo de Israel de Egipto, pero hay una parte donde les dice, mira, porque yo te puse en el desierto por muchos años, dice, para probar que había en tu corazón. Dice. Y eso de que yo te traje por el desierto no es un Dios malo, de que, voy a hacerlo sufrir, un Dios tirano, ¿no? Voy a hacerlo sufrir para ver si aguanta y a ver a qué horas me compadezco de él. No, sino que son pruebas mismas de la vida y a lo largo de esas pruebas vas viendo cuando haces tu retrospectiva cómo ciertamente Dios no te abandonó en medio de un desierto espantoso, como dice la Biblia, ¿no? Ahora, aquí viene lo bueno. Así como hemos hablado que es genuino dudar, que es genuino cuestionar incluso a Dios, increparlo, como hizo Habacuc, también tenemos muchas historias donde la gente da fe de decir, yo estaba entre la espada y la pared, yo tenía una enfermedad, yo perdí a un ser querido, perdí mucho económicamente, me tocó un desastre natural, lo que haya sido, pero aún hoy están firmes en la fe, incluso pueden dar testimonio de lo que Dios hizo a través de esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, aparte, para cimentar la fe de la profundidad de las Escrituras que dijimos, también puedes tener y cultivar relaciones en una comunidad de fe. Ya sé que algunos pierden la fe porque se han desencantado de la iglesia, pero eso no quiere decir que no haya cristianos excelentes que puedan animarte, porque es donde viene ahí la oración, viene ahí el consuelo a través de las relaciones con personas que te quieren o que se preocupan por ti, y también pueden hacer muchas cosas, pueden salir, pueden aconsejarse, pueden leer la Escritura juntas, pueden orar unos por otros, y dice que la oración del justo, dice la Escritura, puede mucho. Entonces, ahí está otro requisito. Así es, recordar que las dudas son parte del camino, incluso las personas de gran fe de la Biblia, como lo fue Abraham, David, Tomás, tuvieron muchas dudas y bueno, lo importante es que esas dudas a Dios con honestidad, compartirlas, la oración es muy importante y no alejarte, ¿no? Muchos de nosotros tenemos miedo a las pruebas, ¿no? El hecho de que van a venir pruebas y nos van a confrontar y qué vamos a hacer cuando llegue eso, ¿no? No queremos llegar hasta esos puntos, pero sabemos que eso es importante para poder confrontar nuestra fe y ver si en realidad confiamos en Dios. A veces vienen también crisis en el matrimonio, de matrimonio cristiano ya hablo, y dices, bueno, no se supone que los dos conocemos al Señor, y bueno, ahí es precisamente una prueba de aplicar los conocimientos de cómo convivir en pareja, que bueno, ese es otro tema muy aparte para tocarlo, pero ahí está, ¿no? Sobre las crisis intelectuales que mencionamos al principio, bueno, ¿qué hacer? Porque es cuando te cuestionan otro tipo de filosofías, ideologías, otras religiones que existen en el mundo. Bueno, ¿qué hacemos como cristianos? Hay un estudio que se llama apologética, es decir, la defensa de la fe. ¿Por qué crees lo que crees? Y cómo explicarlo. Y cómo estas crisis de fe, lejos de tirarte más y nunca vuelvas a Dios, al contrario, te van formando para encontrarle sentido
al mundo, a las injusticias, todo lo bueno y maravilloso que también es este mundo, precisamente sirve porque son los argumentos de Dios a través de las Escrituras que le dan sentido a las cuestiones del sufrimiento, de la injusticia, del mal moral, de Satanás, de muchas cuestiones de maldad, y donde ahí puedes contestar a quienes se oponen. Y por ahí son sugerencias. Si estás ya años en el cristianismo, hay algo que se llama apologética, estudias diversos puntos y sabes, te alimentas tú cómo resolverlos y también puedes dar explicación a los demás de tu fe. Excelente, muy buen consejo. Así que si tienen la oportunidad de estudiar un poquito de apologética. Y bueno, si ustedes se preguntan algunos versículos que nos puedan ayudar a mejorar nuestra relación, nuestra confianza con Dios. Uno muy importante es Proverbios 3, 5 y 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. A veces leer estos versículos hacen que estemos confiados, que tengamos paz, sabiendo que Dios tiene el control de todo y que Él sabe cómo está nuestra vida y que Él tiene un plan para cada uno de nosotros ahora. Sobre todo cuando lo vives, toman sentido estos versículos, porque intelectualmente los entiendes. Pero ya cuando se aplican a tu vida, es donde precisamente pasas esta prueba de fe. Así es. Y, por ejemplo, un clásico, ¿no?, que conocemos todos los cristianos, es un versículo en Filipenses 4, 6 y 7, que chequen lo que dice, ¿no? Dice: por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Primero nos dice, pues no estés ansioso, sino que todo eso que te pone mal, que te está poniendo mal, incluso haciendo dudar de Dios, dice, cuéntaselo al Señor, ora al Señor, Él ya sabe, porque eso, la oración y el ruego con acción de gracias además, no nada más de que dar gracias para lo bueno, dice que a consecuencia de que tú estás en oración con el Señor genuina, dice que esto, ¿qué va a traer como contribución? Continúa el versículo. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En las crisis de fe se llora, se cuestiona uno, se enoja uno, pasan muchas cuestiones emocionales y sentimentales que podemos pasar por esto, pero lo que se busca es la paz de Dios que va a sobrepasar todo entendimiento, es decir, no te explicas cómo. Un ejemplo, yo recuerdo mucho algunos velorios, ¿no?, donde muere gente que dices, híjole, le faltaba mucho, como decía al principio. ¿Qué le dices o qué haces, por ejemplo, si tú vas a visitar a un duelo donde unos padres acaban de perder a su hijo adolescente, con un futuro prometedor, un chico cristiano prometedor? ¿Qué le dices? ¿Qué haces cuando tus hijos están sanos, por ejemplo? Pero cuando tú ves la reacción de esos padres que perdieron a ese hijo tan querido que Dios se lo dio y dicen, bueno, estamos agradecidos porque Dios nos los prestó, el poco tiempo que nos los prestó. Estamos agradecidos y damos gracias por ello. Esas contestaciones son las que te dicen, wow, no es que les deje de doler, no es de que no lloren por él, pero están aceptando, y no es regañadientes, están aceptando como una voluntad de Dios. Y ahí es donde viene la paz de Dios que te va a sobrepasar todo entendimiento y va a guardar tu corazón. ¿Cómo te lo explicas? Debes de vivirlo. Por eso es que tenemos un Dios sobrenatural y poderoso. Así es, amigos. Así que espero que en realidad podamos conocer un poco más de Dios, cimentar nuestra fe, que todo lo que hayamos platicado el día de hoy haya sido de gran bendición y que si tienen alguna duda, alguna pregunta, si tienen alguna crisis de fe, bueno, no se sientan mal, es normal. Hay que cimentar nuestra fe y confiar muchísimo en Él. Lo que te haya pasado, alguna experiencia mala, algún cuestionamiento intelectual, lo que haya sido que hemos platicado, si te identificas, comenta y recuerda que Dios siempre está cerca de ti, no abandona, no calla y se preocupa por nosotros. Escríbenos para que juntos dialoguemos sobre este tema y lo profundicemos. Esto fue Cosmonautas con Crisis de Fe.